Bienvenidos a un estudio más de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad vamos a citarnos en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25. Tome su Biblia usted ahí juntos y vamos a compartir y estudiar esta hermosa enseñanza, una palabra bíblica, una palabra donde nuestro Señor Jesucristo, palabras textuales de nuestro Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El afán y la ansiedad. Hoy en el mundo hay un afán impresionante en nuestra nación, por así decirlo, en el mundo entero. Hay mucha ansiedad y muchos afanes. Pero Jesús dice en su palabra, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, también Él nos advirtió de que, dice Él, y nos da unas características, y el Señor Jesucristo sabía estos tiempos que íbamos a experimentar. Y en su palabra Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el Evangelio de Mateo, en el versículo 25 en adelante, dice su palabra: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No os afanéis. Jesús nos ama tanto a nosotros, a su pueblo, a su creación máxima que registra el libro de Génesis, que nos ama tanto, que es un Padre celestial, misericordioso, bondadoso y lleno de amor y de misericordia. Su amor es infinito, su amor es eterno. Dios mismo es eterno, omnisciente, omnipresente y omnisciente. Está en todo lugar, está contigo, está conmigo. Y Jesús, al decir estas palabras en el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que Jesús no quiere decir que sea malo también, en realidad, de suplir las necesidades, por así decir, físicas. Es importante que también haya una pequeña preocupación. Pero lo que sí prohíbe Jesús, y que nos advierte, en ese tiempo también advirtió, y hoy día nos dice en este tiempo, y nos prohíbe, por así decir, es la ansiedad, la exageración en las preocupaciones. Y sabe que eso demuestra la falta de fe en el cuidado de Él y en el amor paternal de Dios. Y veamos en Primera de Timoteo, vemos acá lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Primera de Timoteo, capítulo 5,
versos 8. Y el apóstol Pablo, ¿cierto?, influenciando a este joven Timoteo, le escribe y le dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y por eso que es importante también, por así, esas preocupaciones, el estar bien centrados en la provisión de Dios, en que Dios siempre va a estar proveyendo, pero sí, como cristianos y creyentes y seguidores de Él, debemos también ver una pequeña demostración de preocupación, no la exageración ni exageradamente la preocupación, es natural que nos vamos a preocupar, pero no concentrarlos en la ansiedad ni en el afán. Y también fíjese que en el libro, en la primera carta de Pedro, podemos también ver lo que el Espíritu Santo le trae como revelación al apóstol Pedro. Sabemos en este Dios maravilloso, el tremendo milagro que Jesús realizó cuando vio toda esa gente y le dice a sus discípulos: tengo compasión de ellos. Y la Biblia dice que registra que fueron alimentados más de 5.000 personas, 5.000 hombres, sin contar los niños ni las mujeres. Fueron alimentados porque Dios es fiel y es un Padre amoroso. Pero también acá en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y fíjese que en estos versos, que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él, que descansemos en Él, toda esa ansiedad entregársela. ¿Y cómo? En oración. Decirle de esta ansiedad y entregársela a Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser sobrios, que podamos estar totalmente controlados en el tema de esta ansiedad y afán que por naturaleza es, a veces quiere como desarrollarse. El estar en la presencia de Dios y en una continua comunión con Dios. Fíjese que usted se va a dar cuenta que esta palabra uno la aplica a nuestras propias vidas, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque si seguimos en esa ansiedad, esta carta dice en el verso 8 que seamos sobrios y que estemos constantemente velando, estemos atentos, esté en esa continua comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces debemos de resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vale decir que la ansiedad se puede controlar en el nombre de Jesús. Jesús, Él dice en su palabra, en el Evangelio de Juan capítulo 16, en el mundo tendréis aflicción. Y vamos a tener este tipo de aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y sabe que en el versículo 30 de el afán y la ansiedad de lo que estamos estudiando, dice la palabra y hace una reflexión. Jesús habla que por el vestido, ¿por qué os afanáis? Y habla de un ejemplo maravilloso sobre los lirios del campo. ¿Cómo crecen? Dice, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón. Hace una descripción que el rey Salomón del Antiguo Testamento, el rey más sabio y el hombre más rico de la época, ni aun él, con toda su riqueza, pudo haberse vestido así como estos lirios que la gracia de Dios los viste. Y recalca, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, así no hará mucho más vosotros, hombres de poca fe. Cuando nosotros dejamos que
que salga y esté concentrada en la ansiedad, vale decir que hay poca comunión y poca relación con Dios. Y esto fíjese que también podemos decir y podemos dejar de estar atentos, como la Escritura nos enseña. Podemos también de que nuestra fe claudique. Las promesas de Dios para todos sus hijos en esta época tan difícil e insegura, Dios ha prometido la provisión de comida, de ropa, de todo lo que nosotros necesitemos. Pero sí el Señor, fíjese que nos va a pedir algunos requisitos. Y pues bien, veamos en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por tanto, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. No estar afanoso, pero en vez de estar afanoso, el Señor describe aquí a través del Espíritu Santo revelado al apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Producto de esto, de estar tanto en comunión, que el Señor esté continuamente escuchándonos, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, fíjese, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora más bien, el versículo importante, el versículo 33 el 31, interesante: no os afanéis, pues diciendo que comeremos y que beberemos. Pero fíjese que recalca en el versículo 32 Jesús: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y Jesús aquí algo impactante para ti y para mí. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todos los que seguimos a Cristo, el Señor Jesucristo, que dio su vida en el Calvario de la cruz, derramó toda su sangre. La Biblia dice que Él, antes de ir a la cruz, Él oró por ti y por mí. Y sigue intercediendo por ti y por mí. Entonces, todos los que seguimos a Cristo, Jesús recalca que busquen sobre todas las cosas el reino de Dios y su justicia. Y fíjese que el verbo buscar, Jesús en ese tiempo y hoy día nos quiere enseñar que busquemos el reino de Dios y su justicia. Y el verbo buscar implica la búsqueda de algo profundo, de algo tal vez para nosotros como humano inalcanzable, pero el Señor dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Implica la búsqueda de algo, un esfuerzo profundo por obtener algo. Y en este caso, buscar el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios, como instruía Jesús en ese tiempo y hoy día nos instruye, procurar con fervor que el gobierno y el poder de Dios se demuestren en ti y en mí, en la vida del creyente. Y sabe, pedir que el reino de Dios, con la fuerza poderosa del Espíritu Santo, ¿cierto?, que está en ti y en mí, somos templo y morada del Espíritu Santo, pueda el Espíritu Santo usar para salvar a los pecadores, destruir todo lo demoníaco y sanar a los enfermos en nuestras oraciones y exaltar el nombre del Señor Jesucristo. El reino de Dios y su justicia por medio del Espíritu Santo. Buscar esa justicia que le agrada a Dios. Dios es justo y debemos de practicar la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Un Padre justo y amoroso, este Dios eterno. Por medio del Espíritu Santo que mora en ti y en mí, ¿cierto? Se debe procurar obedecer los mandamientos de Cristo. ¿Y sabe qué? Tener su justicia como cristianos, como sus discípulos. Permanecer separados totalmente del mundo y manifestar su amor a todos. Y sabe, en Filipenses nuevamente nos vamos a ir
en capítulo 2. Vamos a irnos a Filipenses nuevamente. Por eso que es importante que usted maneje su Biblia. Y en el capítulo 2, los versículos 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice el apóstol Pablo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, Jesús, nuestro Salvador, nuestro Maestro, que por nada estemos afanosos, que consideremos el gran ejemplo, dice el Señor en este capítulo glorioso, que consideremos, cierto, los lirios del campo. Considerémoslos. Tenemos un ejemplo de la hierba, cómo Dios la viste, esas bellas flores. Ni hilan ni tejen, dice Jesús, y cómo Jesús, Dios mismo, las viste. No os afanéis, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el versículo 34 dice Jesús: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, cierto, os serán añadidas. El afán. Hoy más que nunca el mundo está lleno de afán, está lleno de ansiedad. La ansiedad hoy en las personas, un tema de adquirir cosas, una ansiedad tremenda y afanosos en el día de mañana, qué vamos a hacer, qué vamos a comer. Pero Jesús recalca que no nos afanemos, porque dice él que solamente el hombre que se afana son, cierto, las gentes que no conocen al Señor, que no ha habido un cambio, que Cristo no mora en su espíritu, ¿cierto? Y no os afanéis, dice Jesús, pues diciendo que comeremos o que beberemos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Porque el hombre sin Cristo está afanoso, está con un tremendo afán, hay una tremenda necesidad en su espíritu. No mora Cristo en su vida. Jesús recalca que dice que porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe. Él sabe, conoce nuestra necesidad, tanto espiritual y física, conoce nuestras necesidades. Que tenéis necesidad de todas estas cosas. Jesús, el buen pastor, príncipe de los pastores. Qué hermosa palabra. Y esta palabra es tan maravillosa porque el estar, como dice Pedro en su carta, que podemos revisarla en un minuto, podemos estar descansados en él, ¿cierto? Y aún más, fíjese, el Señor tiene lindas promesas para ti y para mí. Y podemos ver cómo el Señor quiere que su pueblo esté tranquilo, descansado. Pero para ello también, como creyentes en Cristo el Señor, como sus hijos, como su pueblo, comprado a precio de sangre, dice la Escritura que nosotros somos una real nación, ¿sí? Somos reyes y sacerdotes. Así nos considera el Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y que echemos, tenemos que siempre estar en completa humillación delante del trono de gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y que echemos
en esa humillación, estar constante humillándonos delante de su presencia. Tenemos el trono de gracia hoy día. Tú y yo podemos ir al trono de gracia. Bendito sea el nombre de Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y recalca también la Escritura que seamos sobrios y velad, totalmente sobrios, cabales, con un espíritu correcto, llenos del poder del Espíritu Santo, erguidas vuestras cabezas, con lo que hoy día ocurre a nivel mundial. La venida de Jesucristo está pronta y por ende Jesús hoy día en este estudio nos quiere transmitir a ti y a mí de buscar el reino de Dios y su justicia. Sigamos aquí buscando el reino de Dios y su justicia, ser sobrios, estar velando, porque fíjese que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda, ¿cierto?, alrededor buscando a quien devorar. Y fíjese que si Jesús nos aconseja hoy día que podemos buscar el reino de Dios y su justicia, no va a tener oportunidad el adversario para hacernos tropezar. Porque si usted no busca el reino de Dios y su justicia, va a estar ocioso. Y tenemos muchos ejemplos bíblicos. Y por ende el Señor nos enseña, dice que el adversario es muy oportunista. Así que el estudio de hoy día, descansar en Cristo el Señor. Y como Jesús mismo nos enseña en esta palabra, que no nos afanemos y dejemos toda ansiedad, sino que buscar el reino de Dios y su justicia. Porque lo demás vendrán, las añadiduras nos alcanzarán, vendrán detrás de nosotros. Mientras tanto, próximo estudio, Dios te bendice.